la idea es que podamos no digo debatir, pero sí plantear puntos de vista, qué es lo que nos llama la atención, nos parece, eh, en cuanto a lo que entendemos o lo que hemos podido entender hasta el momento, ¿no? Si nosotros le preguntamos a la gente en la calle qué cosas les alejan del cielo, ¿qué dirían las personas que no conocen a Dios? El hacer cosas malas. El hacer cosas El malas, ser mala persona. ser una mala persona, ¿no es cierto? ¿Qué más? Quizás serían como cosas más cotidianas como, no sé, robar, mentir, como... Ah, hacer daño a otros, ¿no es cierto? Claro. Ujú. ¿Y nosotros? ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué cosas eventualmente nos alejan del cielo? no tener temor. No tener temor de Dios, ¿ya? ¿Qué más? No hacer su voluntad. No hacer su voluntad, ¿ya? ¿Qué No más? creer en Cristo. No creer en Cristo, no someternos a Cristo, ¿ya? ¿Qué otra cosa podríamos decir? No buscarlo. No buscar. Y estamos hablando del cielo, ¿ya? ¿Podemos desconectar al cielo de Dios? No, ¿no es cierto? Entonces, llegamos al cielo hasta donde hemos aprendido en la palabra de Dios es porque Dios nos acepta. Ujú. Ahora, ¿cuál es la base para que Dios nos acepte? ¿Por qué Dios nos acepta? Cuando nos acepta, Cuando hemos creído en su Hijo. cuando hemos creído en su Hijo, ok, ¿qué más? Cuando hay arrepentimiento, exacto. Ujú. Cuando Cristo nos ha hecho santos, que Él no fue ni Ajá, nos transforma, ¿no es cierto?, para hacernos aptos, agradables a Él, porque efectivamente no puede haber comunión entre la oscuridad y la luz. Para tener comunión con Dios tenemos que ser hijos de la luz, no de la oscuridad. ¿Sí? Ujú. ¿Qué otra cosa? Podríamos decir que esa es la base o una de las bases para que Dios nos acepte. Creer en el Evangelio y confesar. Creer en el Evangelio y confesarlo. ¿Ok? ¿Ya? Y la Biblia nos dice, de hecho Jesús mismo nos invita, incluso más que invitarnos, pone una presión sobre eso, que debemos hacer tesoros en el cielo, que dice Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto para nosotros? Partamos por la gente que no conoce a Dios. ¿Qué significa para las personas que no conocen a Dios hacer tesoros en el cielo? puede signifique literal esa riqueza allá. Podría ser, ¿no es cierto? Ajá. Para el mundo católico, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Buenas Obras, obras. ¿no es Ya. cierto? Esas cosas que las obras son acciones que uno hace que Dios está obligado a reconocer. ¿Mm? Entonces son como una cuenta de banco en el cielo, en esa mentalidad. Para nosotros, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Cuidar la relación con Cristo. ¿Ok? Con Dios. Cuidar la relación con Cristo, ¿qué más podría ser? Valorar más las cosas espirituales ¿Ya? que las terrenales. ¿Ok? ¿Ya? Valorar más las cosas espirituales que las terrenales. Ujú. ¿Está bien? ¿Algo más? Podría ser que no fijemos nuestros tesoros aquí, sino que hacerlo para el cielo ayudando a otras personas. ¿Ok? Mirando cómo podemos servir a otros acá y eso cuenta como un tesoro allá. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando Jesús, ¿no es cierto?, dice, si han visitado a alguien en la cárcel, lo han hecho conmigo, como si yo fuera, si han dado un vaso de agua, ¿no es cierto?, si han hecho el bien a personas, es como si me lo hubiesen hecho a mí, a uno de estos pequeños, decía Jesús. Ok, la exigencia 36 que nos toca
esta noche es la que dice, hagan tesoros en el cielo, pero hay un complemento a esto. Hagan tesoros en el cielo y aumentará en la tierra su gozo en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a explicar esta noche. No podemos desconectar el cielo de la tierra. De hecho, es bien interesante porque Jesús en algún momento plantea una parábola, ¿ya? La parábola de esa mujer que se le perdió una moneda valiosa, dice, ¿no es cierto? Y empezó a dar vuelta a la casa completa y no descansó hasta encontrar esa moneda de gran valor. La palabra que usa en griego es la misma palabra que Pablo usa en el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 1, donde dice, ¿no es cierto? Pongan su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Ahora, cuando leemos nosotros esa versión, se pongan su mirada, nos da la impresión que lo que tenemos que hacer es estar mirando al cielo, ¿no es cierto? Como muy pasivamente. Sin embargo, el término, el texto, el concepto que utiliza Pablo allí en Colosenses es el mismo concepto que usa Jesús en los evangelios de aquella mujer que no puso su mirada en la moneda, sino que no descansó hasta encontrarla. Esa es la idea, ¿ya? Entonces lo que está diciendo Pablo es, estén mirando el cielo, busquen el cielo, ¿ya? Y no descansen hasta que lleguen al cielo. No es mirar pasivamente, sino buscar activamente el llegar al cielo. ¿Qué hay en el cielo? La eternidad, Dios, ¿no es cierto? De hecho, Jesús lo resume de una manera. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿A quién se refiere? A Dios. Ujú. También son indesconectables. No podemos desconectar la eternidad del cielo y de Dios. Son uno mismo, digamos, en un sentido. Si conocemos a Dios, tenemos intimidad con Dios, entonces vamos a estar en el cielo. Si estamos en el cielo, estamos desarrollando aquí en la tierra la eternidad, es porque tenemos intimidad con Dios. No, no es algo desconectable. Por lo tanto, esta exigencia nos está haciendo mirar al cielo sin desconectarnos de la tierra. Es como un todo, es bastante interesante. Sin embargo, hay cosas que nos alejan de mirar al cielo. Hay cosas que nos alejan de estar activamente buscando el cielo, y generalmente esas cosas están en la tierra, ¿cierto? Y lo que hacemos es desconectar el cielo de la tierra. Ponemos nuestra mirada en la tierra, ponemos todo nuestro énfasis de hacer cosas acá en la tierra y dejamos de hacer cosas acá en la tierra pensando en el cielo o de manera activa buscando el cielo, ¿ya? ¿Podemos enviar $1.000.000 al cielo? No, en lo absoluto. Pero podemos hacer tesoros aquí en la tierra que tienen expresión en el cielo. Sí, eso es lo que dice la Biblia y es lo que vamos a ver esta noche. Sin embargo, como decía, hay algunos aspectos que nos alejan del cielo cuando ponemos, hola, hola, cuando ponemos nuestra mirada o nuestra concentración acá en la tierra. ¿Ok? Vamos a leer dos textos y vamos a ver si me resulta. ¡Wow! Excelente. El primer texto que lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 24 al 25, dice Lucas, mirando Jesús, dijo lo siguiente: qué difícil, y vamos a ver este texto también, ¿no? En la película. Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que hace el rico? Exacto, ¿no es cierto? Tiene su mirada puesta aquí, ¿ya? Acumula riquezas en la tierra. Cuando
el rico acumula riquezas en la tierra, ¿qué es lo que deja de ver o de buscar? El cielo. Ujú. Es como, tiene una lógica. Ahora, el segundo texto, que es el de Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12, dice, el que es confiable en lo poco, en su parábola dice Jesús, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas, ¿dónde se producen riquezas injustas? En la tierra, ¿no es cierto? Ustedes no son confiables, ¿quién podrá entonces confiarles lo verdadero? ¿Dónde está lo verdadero? En el cielo. Si no somos confiables acá en la tierra, difícilmente seríamos confiables en el cielo. Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, ¿qué notan en común en ambos textos? Son textos bastante interesantes porque son dos. Una de ellas, uno de los textos, el primero, está basado en un momento que tuvo Jesús conversando con una persona y el segundo es una parábola. En ambos casos hay algo en común, en ambos textos. ¿Qué es lo que ustedes encuentran como común allí? ¿Mm? Perfecto, ¿no es cierto? Habla sobre riquezas, habla sobre las cosas digamos, que se desarrollan, ¿no es cierto?, acá en la tierra versus en el cielo. Em, ¿Qué más? Como que igual explica un poco como la relación que hay, como que si hay mucho de esto, como que difícilmente uno va a lograr lo otro, como que Ajá, gráfica como esa relación que hay. ajá, exacto. Ambas cosas se refieren a lo que nos aleja del cielo. ¿Qué es lo que en estas dos parábolas aleja del cielo? Lo terrenal, ¿no es cierto? ¿Qué espíritu hay detrás de eso, de lo material? ¿Por qué alguien ocupa los recursos injustos? ¿Por qué alguien desarrolla riquezas? ¿Qué es qué espíritu tiene esa persona? Cualquiera de los dos, en ambos textos, ¿qué espíritu ha ido desarrollándose en ambas personas? En aquel injusto y en aquel rico. Mente y corazón, su único foco es la riqueza. Ok, y la riqueza, ¿ya? ¿Lo está desarrollando para quién? ¿Para los demás? Para sí mismo. Ajá. En ambos casos lo que está detrás es un espíritu egoísta de acumular riquezas para uno, ¿no es cierto? O de usar riquezas injustas uno. En ambos casos se aprecia esto. Por cierto, y aquí tengo que tener, quiero hacer una pequeña salvedad. Hay grados de recompensa que nos dice la palabra de Dios en el cielo, ¿ya? Que son grados más que de recompensa que tú vas a recibir más que yo. En realidad lo que la palabra de Dios está hablando es del gozo que va a haber en esa recompensa más que en la recompensa en sí. ¿Mm? En, y depende mucho de lo generoso o de los tesoros que se encontraron en la tierra, que más que acumulación eran de dar. ¿Recuerdan lo que dice el texto bíblico? Más bendición hay en dar que en recibir. El egoísmo está orientado a recibir. La generosidad, el dar, ¿no es cierto?, está orientado en sacar. Con la misma medida vamos a ser medidos. Tratar este tema para nosotros es un asunto con el que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que en una primera instancia o superficialmente leen muchos de estos textos, lo que ven allí es el merecimiento. O sea, como yo he dejado cosas de la tierra, he dejado de mirar la tierra y estoy mirando el cielo, estoy haciendo riquezas para el cielo, estoy haciendo buenas obras, entonces me voy a merecer más cosas allá en el cielo. ¿Ya? Pero aquí, en realidad, el concepto que subyace en todo esto es el concepto de la gracia. Porque lo que hemos recibido por gracia es lo que damos por gracia.
De hecho, las buenas obras ya fueron establecidas por Dios antes que nosotros llegáramos al mundo. Lo único que nosotros tenemos que hacerlas es hacerlas. Ajá. Ya están establecidas. Ahora, vamos a hacer un pequeño alto porque me gustaría que conectemos estas dos cosas de dónde vienen. De una parábola en que Jesús tiene una entrevista con el joven rico, ¿recuerdan ustedes esa parábola? Pero después la conversación que viene con sus discípulos es bastante interesante. Pero para eso no sé si voy a poder proyectar, porque no te envié el video. ¿Lo podré proyectar a través de HDMI o no? Sí. Ya, por favor, porque es un poquito extenso. Ok, gracias. Entonces, me gustaría, por favor, que pusiéramos mucha atención al video de Marcos capítulo 10. ¿Ok? Y noten esa relación que se produce allí, en lo que Jesús está conversando con los discípulos. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó entonces a decirle: como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Ok, gracias. Analicemos un poquitito la conversación que tuvo Jesús con este hombre, con este joven rico, y luego la conversación que tiene con sus discípulos. ¿Qué les llama la atención? Partamos viendo quiénes participan en esta historia, ¿no? Jesús, obviamente, el joven rico. ¿Quién es ese joven rico? ¿Qué sabemos de él? Era rico, ¿no es cierto? O sea, tenía su vida resuelta. Podríamos decir que no le faltaba nada. Podría haber comprado todo lo que él necesitaba, ¿ya? Pero la pregunta que le hace a Jesús parte de qué? De lo que él necesitaba, no aquí en la tierra. Ujú. Y él no se da cuenta de esa pregunta.
Porque en la tierra ya tenía todo resuelto. Donde no tenía resuelto era allá, después, la vida eterna. Y le pregunta, ¿qué debo hacer? Es que bueno que no dijo cuánto debo pagar, por lo menos, ¿no? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? En otras palabras, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? Eso es lo que está preguntando, poniendo su mirada allá. ¿Ya? Me llama la atención que haya hecho esta pregunta. Ujú. Todo judío sabía que guardando los mandamientos Ajá. era la forma de poder acercarse Ajá, a Dios. claro. Ajá. Y poder, claro, era el reino de Dios. Eh, entonces era como, no sé si estaba buscando validación, o en realidad era una pregunta general. Tengo la impresión, por lo que dice allí Marcos, porque no lo dicen los otros evangelistas, que era genuino en su pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús lo miró, en este caso, con amor. Ajá. Claro, Le respondió de una manera muy distinta a cuando le respondía a los fariseos cuando le trataban de engañar, ¿no es cierto? Era bastante duro. En este caso lo miró con amor, le dio pena, le dio tristeza de que este hombre tenía todo resuelto, ¿ya?, en la tierra. Ujú. Y la pregunta, y seguramente estaba dando vuelta, bueno, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Tengo todo resuelto acá. Pero además Jesús le dice, bueno, hace esto. No, si eso lo he hecho, ¿ya? Yo ya lo tengo todo. Además, en cuanto a obras, ya lo tengo todo resuelto. O sea, la vida está completita acá. Lo que se le demandó hacer aquí, ya lo había hecho. Lo que necesitaba para poder resolver cualquier necesidad, ya la tenía, pero faltaba algo. Ujú. Creo que ese hombre, y me parece que el texto da la impresión de que a eso apuntaba Jesús, este hombre tenía una duda genuina, un vacío genuino. En algún momento se da cuenta que había algo que faltaba, ¿ya? Estaba mirando en la tierra, estaba mirando pasivamente hacia el cielo, y su pregunta, ¿qué debo hacer?, estaba referida a la tierra. ¿Qué debo hacer? Le faltó aquí. ¿Mm? ¿Qué debo hacer aquí? La respuesta de Jesús es interesante porque lo que le plantea es, bueno, todo lo que se supone que debes hacer es esto. Jesús conocía el corazón de las personas y seguramente sabía la respuesta de este hombre, ya lo he hecho, ¿ya? Ahora, cambia Jesús el foco entonces de la conversación, ¿ya? Ujú. Y lo hace mirar su realidad. Ok, entonces, todo lo que tienes, tu mirada acá, debes sacarla de donde está, en tus riquezas, deshacerte de esa mirada, o sea, repartir todo lo que tienes entre los pobres, y ahí sí, eso le iba a permitir mirar hacia el cielo, al vacío que tenía, ¿ya? Pero este hombre tenía muchas riquezas, y por eso entonces se fue y se fue triste. Interesante porque dice Billy Graham en una reflexión que hace que ninguna persona de las que conversando con Jesús se fue feliz de haberse alejado de Jesús. Ujú. Este hombre parece que no era mala persona, pero se fue triste. El vacío, no sabemos si en algún momento se revirtió. Lo que sabemos es que Dios podría haberlo llevado a reconocerle, porque para Dios nada es imposible. Pero aquí viene la segunda parte, esa conversación que tiene con los discípulos, ¿ya? Los discípulos le dicen, ¿no es cierto?, en base a esta conversación que estaba teniendo, qué difícil es para un rico entrar a la vida eterna. Ujú. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta acá. Su enfoque, su centro, su vida, todo estaba en torno a sí mismo. Y los discípulos, ustedes ven, le preguntan a Jesús, bueno, eh, si este hombre que hizo absolutamente todo, que ya tenía su vida resuelta y había cumplido todo, no califica para ir a la vida eterna, entonces si él no califica con todo eso, ¿cuánto más nosotros? Nadie va a ir. Ujú.
De ahí la respuesta entonces de Jesús, ¿no es cierto? Que lo que es imposible para los hombres sí es posible para Dios. Pero hay un elemento interesante que es lo que le dice Pedro. Nosotros hemos dejado todo de lado. Y la respuesta de Jesús parece que está apuntando a prosperidad, a resolver necesidades, ¿no es cierto? Lo que ustedes han dejado aquí lo van a recibir mucho más. Y uno parece que está escuchando a un Jesús diciéndole, bueno, van a tener mucha prosperidad. Pero lo que está apuntando en sus palabras Jesús no es tanto a la prosperidad externa, ni siquiera a la tierra acá, porque lo conecta con la vida eterna, porque le dice, y además la vida eterna. O sea, como si todo esto fuera poco. Recuerden ustedes que Jesús más adelante les dice que van a tener que sufrir por su nombre, van a recibir mucho más. O sea, han dejado mucho y van a recibir mucho. Pero todo eso que estaban recibiendo, al final de cuentas, ellos no recibieron más casas, no recibieron más familiares, de hecho recibieron el rechazo, perdieron todo, entre comillas, ¿no es cierto? Pero ¿qué recibieron? ¿Recuerdan ustedes cuando Juan y Pedro fueron apresados? ¿Qué es lo que ellos dicen? Ujú. Que estaban gozosos de haber sufrido por el nombre de su Señor. Y eso era mucho más que tener posesiones en la tierra, mucho más. Porque lo que estaba apuntando Jesús aquí era al gozo más que a la posesión. Ese hombre tenía todo, pero no tenía gozo, había un vacío. Ajá. Aunque tuviese 100 veces más de lo que ya tenía, igual se producía ese vacío. Estos hombres habían dejado todo lo que tenían y a pesar de que habían dejado todo, iban a recibir mucho más en términos de gozo que en términos de cosas. Y como decimos nosotros, y la guinda de la torta es que iban a recibir la seguridad de la vida eterna. Eso cambia completamente la perspectiva, ¿ya? El enfoque de Jesús entonces es un enfoque de cuáles son las verdaderas riquezas. Ujú. ¿Dónde dónde está puesta la mirada para desarrollar esas riquezas que efectivamente son las que tienen valor allá, en el cielo, y no acá? Y ese valor evidentemente tiene que ver con un asunto de mirada. Noten esto, por favor. Para ratificar lo que estamos diciendo, hay 5 ejemplos, hay muchos más, pero aquí vemos 5 ejemplos que la Biblia nos plantea de un espíritu egoísta. Recuerdan que eso es lo que nosotros definimos como punto común en los dos textos, que lo que estaba detrás de aquellas personas que les alejaba del cielo, tanto usando riquezas injustas como enfocándose en las riquezas y no en el cielo, lo que estaba detrás es un espíritu de egoísmo, de pensar en ellos, en lo que ellos podían tener, en ser el centro de todo, y eso los estaba alejando del cielo, de su mirada, de no buscar al cielo. Bueno, ¿cuáles son estos 5 ejemplos de un espíritu egoísta que nos aleja del cielo? Primero, ¿recuerdan ustedes el gobernante rico y la vida eterna, aquel texto que aparece en Lucas capítulo 18? Este joven rico que acabamos de ver le pregunta a Jesús qué hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le responde que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres. Entonces, como consecuencia, tendría tesoros en el cielo. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús detrás de esto? Por cierto, este era un hombre que en realidad la pregunta que estaba haciendo era acerca del cielo y de la vida eterna. Era un hombre rico y en el contexto cultural de aquella época era uno de los líderes del pueblo. En el contexto cultural de los judíos, todo hombre rico era un líder. No era solamente un líder de opinión, sino un líder de decisión, aún por joven que fuera, porque la influencia se medía en prosperidad, la influencia se medía en la bendición o el favor de Dios, y este era medido a través generalmente de 2 cosas, de las riquezas que tú tenías y de lo grande de la familia que tú tenías. De hecho, es lo que le dice Pedro, nosotros hemos dejado casas y familia, ¿ah? Todo.
En eso se traducía todo. Una persona que tenía muchas riquezas era una persona que tenía autoridad, que era un líder culturalmente hablando. Esa es una característica muy, muy importante en ese contexto cultural. ¿Qué es lo que debió hacer este joven? Debió elegir entre poner su mirada en la tierra, donde él no solamente tenía riquezas, sino que tenía poder, tenía influencia, o mirar el cielo, donde perdía toda riqueza, todo poder, toda influencia. ¿Ah? Se sometía, se humillaba. Poner su mirada en lo material o en lo espiritual. Recuerden ustedes que lo que dice el texto es que era extremadamente rico, lo que significaba que desde ahí en adelante, si daba todo lo que tenía a los pobres, iba a tener que depender de Dios. Ya no iba a ser autosuficiente. Jesús concluye, por lo tanto, entonces diciendo qué difícil que es ir al cielo, porque si para esa persona las cosas son tan importantes como lo es Dios, entonces no podía llegar al cielo donde está Dios. De hecho, en Lucas 18, Jesús mismo dice en el mismo capítulo, no se puede servir a dos amos. Ahora, la pregunta tiene mucho sentido, la que hace Pedro y los demás discípulos. ¿Quién se va a salvar? Ellos se dan cuenta que heredar la vida eterna y entrar al reino de Dios se refiere a ser salvos. Es muy interesante porque lo que este hombre le está diciendo, ¿cómo llego, no es cierto, a la vida eterna? ¿Qué hago para llegar a la vida eterna? O sea, estaba preguntando, ¿qué hago para llegar al cielo? En otras palabras, ¿qué hago para salvarme? ¿Ah? Inconscientemente el hombre sabía que con todo lo que tenía, con toda la influencia que tenía, estaba perdido. Ahora, Jesús le responde que solo, a ver, ¿cómo lo planteo? Que el espíritu de egoísmo que estaba en él lo estaba apartando del cielo. Y la única manera de revocar el espíritu de egoísmo que está en cada uno de nosotros, que incluso es instintivo, de hecho, Jesús mismo reconoce esto cuando dice toda la ley y los profetas, o sea, toda la Biblia, se reduce en dos grandes mandamientos. Ama al prójimo, perdón, ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. O sea, es natural amarse a uno mismo. En otras palabras, es natural el egoísmo. ¿Ya? ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo logro dejar las cosas que, que me hacen mirar la tierra, dejando el egoísmo de lado? ¿Eso es posible para un ser humano? ¿Puedo yo decidir hoy día, ok, desde mañana dejo de ser egoísta? Por nuestras fuerzas no. Ajá. ¿Cómo se produce eso entonces? Gracias. Gracia divina, por la acción de Dios. Solamente Dios permitiría o provocaría cuando uno está dispuesto a decir, sí, quisiera, como aquel hombre que dijo a Dios, a Jesús, ¿no es cierto? Ayúdame en mi incredulidad. O sea, quiero tener fe, pero no me alcanza la fe que tengo. En este caso, quisiera dejar de ser egoísta, ese es mi anhelo, pero no puedo hacerlo. Necesito ayuda de Dios. Bueno, para Dios eso es posible, para el hombre no. Esa es una primera historia que nosotros tenemos que ver con mucha atención, porque lo que se le estaba demandando a este hombre era dejar de ver el mundo en la tierra, pero más que eso, más que hacer algo, era estar dispuesto a dejar que Dios hiciera. Ese es el punto clave allí. Ujú. Y este hombre no estaba dispuesto a dejar que Dios hiciera, porque era autosuficiente, porque tenía resuelto todo. Él quería hacer algo para Dios. No quería aceptar que cualquier cosa que alguien hiciera no podía ser el mismo, sino Dios. Entonces
Entonces no era un asunto solamente de no mirar el cielo, sino de no dejar actuar a Dios. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo que nosotros tenemos acá de un espíritu egoísta que nos aleja del cielo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Segundo ejemplo. El segundo ejemplo, y creo que hasta hemos predicado sobre esto, ¿no? El rico que muere y que Lázaro, aquel hombre que se sentaba al lado fuera de la puerta del hombre, de la casa de este hombre, en Lucas 16, muere también. Pero hay dos caminos. El rico se va al infierno, de acuerdo a la historia, es una parábola que cuenta Jesús, y Lázaro se va al cielo. ¿Ok? Y aquí tenemos la misma disyuntiva que teníamos anteriormente en esta conversación de Jesús con este joven rico. ¿Ya? Hay dos lugares. Un lugar que es el infierno, un lugar que es el cielo. En el infierno no está Dios, en el cielo está Dios. Y para llegar allí, Dios actúa acá en la tierra también. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces? Dos destinos. ¿Ah? Exactamente esa advertencia que le estaba haciendo Jesús al joven rico era sobre el destino, porque su pregunta inicial fue sobre el destino, el futuro, la vida eterna. En este caso, la parábola que pone Jesús, y la pone en 2 capítulos antes, en el capítulo 16, habla justamente de dos destinos, pero dos destinos que siguen siendo decisiones frente a Dios, a lo que Dios hace, a lo que dejamos que Dios haga y a dejar nosotros de lado el intento por nosotros hacer. El prójimo y la vida. La indiferencia en esa historia que cuenta Jesús, la indiferencia es una indiferencia egoísta del rico. Él tenía todo resuelto, pero esa indiferencia, con toda su resolución en su vida, lo lleva al infierno. No es su intento por hacer algo, en este caso, de este hombre rico. A diferencia del joven rico, que él quería hacer algo por sí mismo. Este otro hombre no quería hacer nada, de hecho no hizo nada. Ajá. Fue indiferente frente a la pobreza de Lázaro. En el caso del primero, al parecer, si nosotros no sabemos qué pasó con este hombre, el joven rico fue al infierno por querer hacer algo. En la historia de Jesús que cuenta, ese hombre rico, el otro hombre rico, fue al infierno por no querer hacer nada. Ajá. ¿Se dan el juego que se produce? ¿Se dan cuenta del juego que se produce ahí en términos discursivos? La idea central está en que el rico murió y murió indiferente a hacer algo por los demás porque no permitió que Dios mismo trabajara en él. Aquí debemos buscar el tema central de la parábola y, por cierto, no buscar conclusiones literales, ¿no? Cuando Cristo nos dice que seamos, decía un autor, no busquemos las implicancias literales de lo que la palabra de Dios dice. Cuando dice que seamos como serpientes, no quiere decir que andemos mordiendo a la gente. Cuando dice que seamos como palomas, no quiere decir que andemos poniendo huevos. Lo que quiere decir, y lo dice muy claramente, ¿no es cierto?, astutos o mansos, o sea, una característica. Entonces, cuando está hablando aquí de esta historia de el hombre rico y Lázaro, hay muchas cosas que aparecen ahí. Hay una gran división entre el cielo y el infierno, una división que es inseparable, que nadie puede pasar de un lugar a otro, que aunque una persona quisiera salir del infierno o del cielo para ir a advertirle a quienes quedan en la tierra antes de morirse para que no vayan a un lugar u otro, en realidad lo que dice, ¿no es cierto?, Abraham en esa parábola que cuenta Jesús es que ya tienen la Biblia, ya tienen la ley y los profetas. Si no le hacen caso a la palabra de Dios, aunque aparezca un fantasma, no les van a hacer caso tampoco. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que ese hombre, el centro de ese espíritu egoísta es que en el primer caso, el espíritu egoísta llevó a ese joven rico a querer hacer algo para llegar al cielo. En el segundo caso,
el hombre rico, el otro hombre rico, llegó al infierno por no querer hacer nada, por ser indiferente, por no hacer tesoros en la tierra de manera activa. ¿Se dan cuenta que están como en las antípodas, en los extremos? ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? ¿Ok? Perdón, ¿por qué el joven rico me quiso entender de que dejando su tesoro venderlo a los pobres, quería tener una mejor vida en el cielo? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué pobre? Por- ajá. Básicamente porque dice Jesús, ¿no es cierto? O el texto en Marcos dice que porque tenía muchas riquezas, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba sopesando? Si ganaba el cielo, perdía la tierra. No estuvo dispuesto a perder lo que tenía en la tierra para ganar el cielo. ¿Ah? Tuvo que tomar una decisión, una decisión. Son dos caminos, son dos opciones, son dos destinos. Es lo mismo que pasa con el otro hombre. ¿Ya? Ok, vamos a la otra historia. La falta de amor concreto y el juicio final. Aquí, y lo voy a leer, aunque no traje mis lentes, dice en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuevamente, ¿qué vemos de común acá? Dos opciones, dos destinos. Uno el cielo, el otro el infierno. Y aquí la, la falta de amor concreto determina el juicio final. Y se parece mucho a las otras dos historias. ¿Qué es lo que provocó que estas personas que se fueron al infierno no actuaran de una manera piadosa con aquellos en necesidad? Porque estaban pensando en ellos mismos. Nuevamente, el que pronuncia la sentencia para los egoístas es el rey, el que tiene la última palabra. Los justos irán, ¿no es cierto?, a la vida eterna, y los injustos al castigo eterno. ¿Qué tiene como conclusión esta historia, esta parábola o esta enseñanza de Jesús? Que aunque digamos Señor, Señor, como dice la historia,
el espíritu egoísta nos va a apartar finalmente del cielo. Nuevamente tenemos el mismo patrón acá. ¿Ok? Así como también el rico necio que pierde su alma. ¿Recuerdan? Un poquito más rápido. En Lucas capítulo 12, este hombre, ¿recuerdan este hombre que dice, ¿no es cierto? Voy a tener los graneros, voy a hacer mi cosecha, la voy a poner todo ahí, pero le dice Dios, necio, esta noche te vas a ir conmigo. ¿Mm? Las cosas le iban bien también. Sus campos prosperaban, tenía mucho más de lo que podía él usar. ¿Y en qué pone su confianza? En lo que él ya tenía, en lo que había logrado él. Nuevamente su mirada es hacia el mismo. No piensa de manera generosa. En ningún momento dice, Dios me ha dado esto, Dios ha permitido que tenga esto, ¿no es cierto? Sino que sigue pensando en lo que va a disfrutar él. Sí, todo el trabajo, pero él lo va a disfrutar. Y esa es una decisión egoísta. Y ante ello Jesús responde con una decisión en juicio final, que es necio, esta noche te irás al juicio. Y su espíritu egoísta lo lleva a perder su alma. Y eso me recuerda la historia del tesorero del hombre más rico de su época, en su época, que fue Rockefeller en Estados Unidos. Cuando termina ya sus días con la riqueza más grande del mundo, el tesorero de, de Nelson Rockefeller le pregunta, después cuando había muerto Rockefeller, le preguntan la periodista, ¿cuánto dinero dejó el señor Rockefeller cuando murió? Y el tesorero les dijo, todo. Claro, ¿qué se llevó? Absolutamente nada. Ajá. Se llevó absolutamente todo. Y nuevamente tenemos el mismo patrón. Dos caminos, dos decisiones, mirada en uno mismo. ¿Cuál es el punto clave aquí? Lo vamos a ver finalmente en la última parte. Cómo perder las riquezas verdaderas y duraderas. La mirada hacia uno no permite que uno vea a Dios, que es el único que puede actuar finalmente. Por eso Jesús dice, el que es, en Lucas 16, el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Las verdaderas riquezas se refieren a lo que realmente permite que tenga consonancia en el cielo. Las verdaderas riquezas parten con un tesoro. Cuando lo encuentra, dice Jesús, que es una parábola que cuenta él, ¿no es cierto? Cuando alguien encuentra el verdadero tesoro, la perla de gran valor, está dispuesto a venderlo todo y a quedarse solamente con eso. Porque con eso puede comprar todo. Y esa perla de gran valor es la relación con Dios mismo, con la persona de Cristo. Entonces, las verdaderas riquezas a las que se refiere esos tesoros que tienen consonancia en el cielo, se refieren a la intimidad con Cristo mismo. De hecho, Jesús se refiere a nuestros bienes materiales en la tierra, no tanto a los bienes en sí, sino cómo los usamos para obtener riquezas en el cielo. O sea, ¿qué hacen ustedes con las riquezas que tienen para enfocarse en Dios? No para acumular, son verdaderas o no, porque aquí las riquezas en la tierra se van a destruir. El orín y la polilla lo corrompen, el óxido lo corrompe. Cualquier riqueza en la tierra no tiene consonancia en el cielo. Si hemos de ser entonces avaros, no vamos a entrar en el cielo, porque la avaricia tiene que ver con una expresión del mismo egoísmo. No vamos a recibir las verdaderas riquezas porque optamos por las riquezas que se pierden o que se dejan, porque al final uno muere y deja todo. He estado leyendo, terminé de leer los proverbios, y hay muchos de estos proverbios que hablan del necio, el necio, aquel que amasa riquezas para otros, porque se muere y él mismo ni siquiera las disfruta. Llega a ese punto de indolencia. Es como el señor, ¿cómo se llama? El de los Simpson, el señor Burns, ajá, que al final vive miserablemente, ni siquiera disfruta,
porque su egoísmo es tan grande, su mirada hacia sí mismo es tan grande que protege todo y al final se vuelve esclavo de lo que ha conquistado, decía alguien. ¿Qué es lo que se pierde al final de cuentas en estos 5 ejemplos en la mirada de uno mismo? Cuando me miro a mí mismo, dejo de mirar al único que podría tener valor a quien mirar, que es la persona de Jesús. Porque la persona de Jesús es la que me permite entonces tener intimidad con Dios y por lo tanto vida eterna. Ahora, ¿cuál es la base entonces para que Dios nos acepte? Discutamos. ¿Ah? ¿Podemos tener una casa? ¿Es malo tener una casa? ¿No? ¿Es malo tener un auto? ¿No? ¿Cuál es la base para que Dios nos acepte? Ajá. Que mi mirada no sea eso. Eso es absolutamente utilitario. Hace algunos años atrás conversábamos con Estela. Yo decía, ¿sabes qué? El dinero que el Señor nos provee es para usarlo, no es para desperdiciarlo, para vivir, pero es algo simplemente útil, es simplemente algo que te sirve para vivir, pero no puedes vivir para eso. Tienes lo que te da Dios, lo poco o mucho que te da Dios, te permite vivir, ¿ya? Pero no puedes vivir en función de eso, porque tienes una casa hermosísima, pero se puede quemar. O puede venir un maremoto, si estás en la costa, un terremoto, lo que sea, ¿no es cierto? El espíritu generoso versus el espíritu egoísta es la base de que Dios nos acepta, pero con esa responsabilidad que al final de cuentas le tengo que dar cuenta a Dios. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que muchas veces nos confunde a nosotros? Pensamos que la generosidad debe rayar en la irresponsabilidad. ¿Se acuerdan cuando decíamos esa historia de aquel que decía, si viene un ladrón acá y se va arrancando con el televisor, yo le digo, oye, te faltó el video también? Ujú. Lo que estaría haciendo allí es animando al ladrón a hacer algo incorrecto. Bien distinto es cuando no le tengo apego a las cosas. Bueno, se lo robó y punto. O sea, no voy a sentir que me cortaron un brazo porque me robaron algo. Ajá. Claro, yo creo que hay una línea un poco delgada porque en ocasiones cuando personas, sobre todo hijos de Dios, que pierden cosas porque alguien se las roba, en realidad no sienten tanto lo perdido, sino más bien la sensación de vulnerabilidad, ¿ah? De que entran en tu espacio íntimo. Yo creo que eso sí es más grave que sentir el que me robaron esto. Siempre les digo en nuestra casa, yo sé que en algún momento dadas las cosas, no sé si ahora van a cambiar, pero nosotros sabemos que en algún momento nuestra casa la van a quemar. Lo sabemos por dónde vivimos. Ajá. A menos que cambiaran las cosas, pero dada como estaba hasta este minuto la situación en la región, nosotros ya tuvimos un intento de quema en el lugar donde vivimos. Eso sabemos es algo que va a pasar. ¿En qué nos hemos concentrado más bien? En considerar cuáles son los protocolos para arrancar. Porque sabemos que el mal está allí suelto y que las personas perversas que hacen daño están presentes en toda nuestra situación. Perder la vida por un auto, perder la vida por una cosa, como si eso fuera el centro de mi tesoro, verdaderamente no es conducente a nada, en lo absoluto. E incluso perder la vida, ujú, pensando en mi propia vida, en mi egoísmo, no tiene mucha consonancia con el Evangelio, porque si nosotros vemos a los primeros discípulos de Jesús que estuvieron dispuestos a perder su vida para ganarla, porque su mirada estaba en el cielo. Ajá. O sea, no estaban dispuestos ellos a negociar su primera mirada, porque su mirada no era pasiva,
no estaban esperando en algún día morirse en el futuro y quizás llegar allá, sino que estaban buscando el cielo. Recuerdo, no sé si ustedes saben la historia de un misionero que estando enfermo, eh, la gente de la iglesia estaba orando por él. Bueno, un pastor, buena persona y todo. Y él cuando se enteró que la iglesia estaba orando por él para que no se muriera, él fue a la iglesia y les dijo, dejen de orar por eso, yo me quiero ir. Yo quisiera irme, quisiera estar allá. ¿Recuerdan lo que dijo? Bueno, ya estaba viejito él, ¿no? ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Para mí, el vivir es, ¿qué cosa? Es Cristo. Y el morir es ganancia. Ajá. Porque ahí está su tesoro puesto. Entonces, lo que hacia donde nos está apuntando en esta exigencia la palabra de Dios es que cuando Dios hace algo en nosotros, cuando Dios derrama su gracia en la condición, en la peor en que estábamos, ¿cuál es la peor condición en la que estábamos? Posiblemente yo no era un asesino. No, creo que no. Hasta el momento estoy pensando si he matado a alguien. No era un asesino. Pero la peor condición a la que se refiere cuando llega Cristo a nuestras vidas no es tanto lo que hemos hecho, porque de la misma manera no podemos llegar al cielo por las cosas que hacemos, sino en nuestra condición. En la peor condición en la que estábamos es cuando estábamos centrados en nosotros mismos. La peor condición de todas es la que más nos aleja de Dios, es el egoísmo. Es la mirada sobre nosotros mismos. Entonces, cuando Dios viene a nosotros, lo que recibimos es su gracia. Es todo lo contrario a lo que merecemos y por lo tanto entonces, a través de la fe en Jesús, comienza a revertir ese egoísmo, esa mirada sobre nosotros mismos, nos incluye en su familia, nos considera justo, perdona nuestros pecados, nos da vida eterna, pero nada de eso es primero si antes Dios mismo, con el hecho de que nosotros nos rindamos para que Él lo haga, se hace mientras no se derrota el espíritu egoísta. Eso es imposible para nosotros. Nosotros nunca vamos a lograr luchar contra nuestro egoísmo. Ese es el asunto de fondo, a menos que nos rindamos. Y el rendirse no es luchar contra el egoísmo, sino dejar de pelear contra Dios para que Él entonces comience a disminuir ese egoísmo en nosotros. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hace el Evangelio en nosotros? Nos transforma a la imagen de Cristo. Pero esa es una obra del Espíritu de Dios, no es lo que nosotros hacemos. Lo único que podemos nosotros hacer es rendirnos para que Dios lo haga. Ajá. Nada más que eso. No hay una buena obra, no hay ni siquiera un buen deseo, hay un buen rendimiento, un buen rendirse. Entonces lo único que hacemos cuando llegamos a rendirnos ante Dios es decir, Señor, ayúdame, porque solo no puedo. ¿Cuándo vamos a dejar de tener tesoros en la tierra? Cuando comencemos a buscar con intensidad el cielo. ¿Cuándo va a ser posible esto? Cuando dejemos de mirarnos a nosotros mismos, que estamos pegados en la tierra, y comencemos a mirar al lugar donde vamos a ir. ¿Cuándo se produce eso? Cuando nos rindamos a que Dios haga sobre nosotros. Eso no es obra humana. Eso es una acción sobrenatural. Es una acción en la que lo único que nosotros podemos hacer es no resistirnos. Nada más. Ajá. No es lo bueno que hagamos. Es resistirnos a seguir haciendo lo que nosotros queremos. Porque nuestra naturaleza nos va apuntando hacia otro lugar. Y Dios comienza a desarrollar en nosotros, tanto como dice la palabra, el querer como el hacer. Cuando nos volvemos a Él, es allí cuando somos justificados, cuando somos perdonados, cuando somos adoptados, cuando somos asegurados en su cuidado para siempre, y sobre esa base avanzamos para ir derrotando progresivamente ese espíritu egoísta.
Pero no es un esfuerzo nuestro, es un rendirnos simplemente. Es la respuesta a lo que Él hizo por nosotros y nosotros no necesitamos hacer nada más que rendirnos. Entonces, ¿cuál es el mayor de todos los sacrificios? Que lleva gozo mayor al cielo. No es lo que hagamos. El mayor de todos los sacrificios es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 17? El mayor sacrificio de amor nos lleva a un mayor gozo en el cielo. El grado en el que derrotamos nuestro egoísmo determina nuestro gozo en el cielo. No tiene que ver con sembrar para cosechar. Eso sigue siendo egoísmo. O sea, yo voy a dar para que me dé más. Eso es egoísmo. Si yo le doy esto a Dios, entonces yo voy a esperar que Dios me dé. Estoy pensando en mí, ¿ya? Cuando me rindo, dejo de pensar en mí. Eso es matar el egoísmo. Eso es tomar la cruz y seguirle cada día. Un espíritu egoísta nos va a despojar de todas las bendiciones que Dios quiere, de todo el gozo. Y no vamos a querer ver a Dios. Nos vamos a alejar de Dios. Cuando nos negamos a nosotros mismos es cuando más queremos ver a Dios. Y cuando llegamos al cielo, nuestro gozo se va a ver recompensado porque estaremos en su presencia gozándonos en Él. Pero eso comienza acá. Entonces, para responder a esta pregunta simple, ¿qué significa hacernos tesoros en el cielo? Es dejar que Dios los haga en la tierra en nosotros, que sea su obra, porque no hay ningún tesoro de valor que nosotros podamos presentarle a Dios. Nada. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero eso va en contra de todo nuestro esfuerzo, efectivamente. Y no hay otra. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Me acuerdo que no era con malas intenciones. Mi abuelita me decía cuando yo era más niña, y cada vez que yo hacía una buena obra, era una pepita más de oro en mi corona. Sí, Y bueno, ahora esto se reflexiona mucho. claro. Y quizás no. Sí, incluso hay que tener cuidado con los niños. Sí, ya te lo Ujú. porque a un niño quizás por la forma más simple de explicárselo, pero ese niño va a ser un adulto y va a seguir creyendo que las buenas obras son las que hacen que la tierra, son las que te dan riqueza en eso. Exacto. Ahora, esto viene de una lectura no completa, ¿no? de la Biblia. Efectivamente dice el texto que nosotros vamos a recibir recompensas en el cielo. Pero ¿qué tipo de recompensas? Como hemos visto, más gozo, no más cosas. Porque el gozo no está en las cosas, sino está en la relación con Cristo. Y esta lectura no completa es efectivamente en la tierra vamos a recibir en el cielo, por lo que hagamos en la tierra, estas famosas perlitas. Pero llegando al cielo, nos dice el texto que lo único que vamos a tener anhelo de hacer es agarrar las coronas llenas de perlitas y lanzarlas a Cristo, porque al final de cuentas cada obra buena que hice, en realidad Él ya la había preparado antes de que yo naciera para que yo las hiciera. O sea, le corresponden a Él. De una u otra manera, nosotros estamos fritos en términos de nuestro egoísmo. Ahora, seguir luchando contra Dios es como Pablo tratando de dar cosas contra el aguijón. O sea, seguir pensando en él mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo quería servir a Dios, quería hacer algo para Dios y era genuino, pero equivocado. Él estaba matando cristianos en nombre y para gloria de Dios, según él. Pero ¿en qué estaba pensando? En él, no en Dios. ¿Qué es lo que hacen los musulmanes? Matan personas porque ellos van a recibir no sé qué cantidad de cosas en el cielo, ¿no es cierto? En el mundo católico también, pero ¿y nosotros? ¿No estaremos cayendo lo mismo muchas veces si no nos damos cuenta? Ujú. Nos rendimos realmente, nos rendimos en el sentido de decir, de verdad no hay nada que pueda hacer. Me encanta
una canción que cantaba Jesús Adrián Romero. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que dar. ¿Es esa nuestra disposición? Porque eso es lo que nos acerca a Dios. ¿Qué es lo que dice un autor? Que Dios llena cuando encuentra manos vacías. ¿Parece si oramos? ¿Alguien tiene algún motivo de oración? Sí, yo quiero pedir por una niña que conozco, que si bien es cierto no es amiga, pero le tengo mucho aprecio. Es una niña que la conocí por intermedio de Jaime de las motos. Es una niña que de profesión es enfermera y trabaja en la clínica alemana. Y resulta que hace poquito yo me enteré que ella, justo el día que fue al velatorio de la mamá de Esthercita, me contó que ella estaba con un cáncer y estaba a la espera de que la llamaran para operarla y todo. Aún así que ella tiene ISAPRE, pero entra igual en el mismo sistema y al final tuvo que renunciar porque llevaba mucho tiempo que no la llamaban. Y hoy día, hace como 2 horas atrás, la operaron en la clínica de su cáncer al útero. Así que por ella, porque, bueno, yo lo que quiero es que se sane. Veo, tiene un chiquitito que tiene 6 años, pero siempre es una niña que mi anhelo es verla rendida al pie de Cristo. Trato en la medida de lo posible, las pocas veces que puedo hablar con ella. Siempre mis palabras son mostrándole a Dios y al Señor. Así es que en este momento igual he estado como bien al pendiente de ella y pidiendo, porque conozca a Dios, porque al final del día eso es lo que importa. Sí. Lo demás son añadiduras. Perdón, ¿cómo se llama ella? María José. María José. Bueno, eso nos lleva también a recordar a orar por Iván. Está en Santiago en estos momentos.